Ok, ya empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos muy felices de conectar contigo hoy. Como siempre, en todas las entregas pues, que hemos hecho, vamos a estar José Francisco Díaz desde Málaga. Yo, que soy Freddy Salas, que estoy ahora mismo acá en Barcelona. Felipe, Felipe Salas, que está en Bogotá, que es uno de nuestros coaches, profesores de nuestra escuela, la ISCD, y como siempre también va a estar Sioni Santander, que está en Barcelona y se incorporará en breves minutos. Va a estar aquí, en este momento no está con nosotros, pero se incorporará en minutos. Los cuatro coaches certificados, coaches profesionales, y nuestra intención de esta entrega pues es hacer algunas reflexiones de nuestras experiencias con las maestrías de la IAC, de la International Association of Coaching. En el caso de hoy, la maestría que nos trae hoy acá es una de las maestrías más importantes desde mi punto de vista, que es procesar en el presente. Procesar en el presente. Y antes de avanzar, voy a leer la definición que ofrece la IAC sobre esta maestría. Definición. El coach está atento al cliente, al procesar la información según sea apropiada en distintos niveles: mental, corporal, emocional o espiritual. Entonces, bueno, ahora sí que voy a dejar abiertos los micrófonos para Felipe, luego a José Francisco, para que nos saluden un poco y luego hacemos las rondas de preguntas. Entonces, ¿cómo estás tú en Bogotá, Felipe? ¿Cómo está todo allá? Bogotá está hoy tranquila, nublada, unos 14 grados centígrados, una ciudad acogedora, muy grande, con mucha gente, preciosa. Qué bueno, qué bueno. Y tú, José Francisco, desde Málaga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo están allá? He visto las noticias de Málaga de los últimos días que ha sido complicado el tema de las lluvias. ¿Cómo están ustedes allá en Málaga en estos días? Hola, ¿qué tal, Freddy? Muy bien, pues por aquí, bueno, pues sí, efectivamente, aquí ha habido unas inclemencias del tiempo muy fuertes, pero gracias a Dios por la zona donde yo vivo dentro de la provincia, pues no han sido de esa índole, pero bueno, ya estamos aquí incorporados para estar aquí, para esta maestría que me parece, como tú dices, muy importante. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, sin más, vamos a empezar. Para ti que nos estás escuchando, que eres coach profesional, que te dedicas al coaching o que te estás formando en coaching o que tienes curiosidad sobre lo que es coaching, para ti eh, voy a formular una pregunta que la voy a dirigir a Felipe, en este caso, que tiene que ver con esta maestría, procesar en el presente. Bueno, la pregunta es la siguiente. Para ti, Felipe, ¿qué es el presente dentro de esta maestría, procesar en el presente? Muy bien, ya voy. Ajá. Muy bien, bueno, buenas tardes. Puntualmente, para hablar de procesar en el presente de esta maestría, antes, voy a dar una reflexión relacionada a tu pregunta. En la mayoría de las personas, la persona común, la persona ordinaria, cuando actúan, su cuerpo está en presente. Pero ellos se olvidan del aquí y del ahora y dejan de prestar atención a dónde están, al sitio donde están y el momento que están viviendo.
por lo que su mente, su pensamiento, su enfoque, estando el cuerpo aquí, están en otro lugar, en otro momento. Por lo que a menudo estas personas sufren por cosas que ya han sucedido o cosas que la persona piensa que debieron suceder, pero que no sucedieron. Por lo que viven en esos recuerdos, en esos momentos de sufrimiento pasado y se lamentan, echándose culpa de los errores que pudieron haber cometido. Y además, el no saber cómo perdonarse esos errores, por lo que viven en un sufrimiento pasado, un sufrimiento del pasado. Eso hace que la persona viva en tristeza, viva con malhumorada, resentimiento, amargada, frustrada, con añoranza, y entra en una depresión. La causa por vivir los sufrimientos en el pasado. También estas personas sufren por eventos que aún no han sucedido. Son eventos que ellos se lo imaginan en su mente, adivinan y le ponen pensamiento y energía creadora que lo crean. Esto hace que esta situación le genere miedo, miedo a lo desconocido, y lo manifiestan en diversas formas. Es una persona que está angustiada por lo que puede pasar, con ansiedad, con tensión emocional, tensión muscular, preocupada, impaciente. Y esto la mantiene en un estrés constante, en un estrés por vivir, sufriendo en el futuro. Por lo que se desubica del aquí y del ahora, pensando en lo que pudo haber sido y no fue, y pensando en lo que puede suceder y no sabe si va a suceder. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es para mí con respecto a esta maestría? El presente. El presente es la vida misma, la vida real. Lo que sucede en presente, en la mayoría de las personas, lo que está sucediendo en presente, mientras ella está viviendo el pasado o anticipado del futuro. Entonces, estas personas que viven en el cuerpo presente, pero que su mente está desfasada, fuera del momento y fuera del sitio, este presente se le pasa y no lo percibe. Y así pasa la vida y llega un momento en que se pregunta, ¿dónde ha estado el presente que no me he enterado? Entonces, el presente es vivirlo aquí y ahora, lo que significa que estar pendiente, consciente de dónde estamos, en qué momento estamos, qué hacemos sin desfasarnos en pensamiento pasado o pensamiento futuro, enfocado en el instante presente. Vivir el aquí y el ahora, dándonos dónde estamos, en qué sitio estamos, qué relación, qué persona, de qué tamaño es, qué tan lejos están, dónde están ubicadas. Eso, estar presente y con esto fomentamos lo que es la sanación y la felicidad, viviendo el presente. Entonces es el deber ser
estar consciente en el presente, enfocándonos aquí y ahora. Y en esto se basa esta maestría. Vale, muchísimas gracias, Felipe. Me emociona mucho escuchar y es un honor tenerte compartiendo tus reflexiones sobre estas maestrías. Te lo agradezco nuevamente, ¿no? Vale, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, dentro de este mismo formato, Felipe, ¿qué pregunta traes tú esta tarde en este caso, para José Francisco? Además, debo decirles, quienes nos están escuchando, que el formato que nosotros hemos creado es que nosotros pensamos una pregunta que pudiera ser interesante para ti que nos estás escuchando y la planteamos al coach que esté en este momento, a nuestros compañeros, y nosotros no sabemos cuál es la pregunta que nos van a hacer. Por tanto, estamos en total incertidumbre. La pregunta la procesamos en el instante en que nos las hacen y a partir de allí pues generamos la respuesta que es única y que es de ese momento. O sea, no lo tenemos prehecho. Bueno, muy bien. Entonces, continuemos. Felipe, ¿qué pregunta le traes a José Francisco en la tarde de hoy? A José Francisco. Buenas tardes, José Francisco. Pues se me ocurre preguntarte, con respecto a esta maestría, ¿qué haces tú para que el cliente desarrolle una conciencia de su estado, de estos niveles? ¿Qué haces tú para que el coaching pasee por estos niveles, por estos estados, cuando él se refiere emocionalmente a cosas que han sucedido o cosas que están por suceder, que lo mantienen en una angustia, en un sufrimiento, en un estrés? ¿Qué haces tú cuando escuchas su discurso y se ubica en uno de estos niveles para que él se dé cuenta de lo que le está pasando e invitarlo a salir de ese estado para que viva el presente? Ok, Felipe. Vale. Bueno, pues yo principalmente, yo lo que lo invito mediante preguntas, a hacer preguntas en el aquí y en el ahora, es decir, en lo que sí tiene ahora, no en lo que ya dejó de hacer o lo que puede llegar a ser. Sí, trabajamos su objetivo, sí, pero las herramientas que él tiene aquí y ahora, el presente, en la sesión, todo el proceso que quiere llevar a cabo, la hago mediante preguntas que llevan a su presente, a las herramientas que sí tiene, cómo las puede llevar para llegar a su objetivo. Es principalmente la hago, ¿no? La hago pasar por su diferente estado, tanto corporal, racional, emocional, lo que él vea, social o espiritual, pero siempre trabajando con preguntas que trabajen desde el presente, de lo que él sí tiene. No lo que ha dejado de hacer, ni lo que puede llegar a ser, ya que su futuro es incierto y el pasado ya ha pasado. Bueno, gracias, Francisco. Vale. Muy bien, muy bien. Seguimos avanzando. Muchas gracias, José Francisco, por tu reflexión. Además, la forma como tú trabajas con tus clientes, concretamente para acompañarlos a que ellos procesen en diferentes estados ese presente del que estamos hablando el día de hoy. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo ahora sí que te preguntaría, José Francisco, ¿qué pregunta traes? Como Sione todavía no se ha incorporado, pues hazme la pregunta a mí y ya cuando se me se incorpore, pues vamos haciéndole preguntas a ella, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta traes hoy para nosotros, para mí concretamente? Vale, Freddy, mira, para ti te traigo la siguiente pregunta. En este título de esta maestría, que se llama Procesar el presente, ¿qué entiendes tú
como procesar. Muy bien. Vale. Bueno, yo te diría, José Francisco, a ti que eres coach y a todas las personas que nos están escuchando, que también son coaches, que se dedican a acompañar a personas a través de la metodología coaching, o que están aprendiendo qué es coaching, o que se están formando, tienen curiosidad en coaching, les diría que todas las maestrías, incluyendo esta maestría, están enfocadas concretamente en el coaching. Están enfocadas total y concretamente en el cliente. Por tanto, todos los verbos, incluyendo este verbo específicamente que tiene que ver con procesar, están abocados al cliente. Si bien es cierto que es una competencia que un coach pudiera y debería y tiene la responsabilidad de desarrollar, el procesar en el presente, el enfoque dentro del encuentro con la sesión de coaching, o por lo menos como lo hago yo, el enfoque de ese encuentro va más en acompañar al cliente a que el cliente genere ese procesamiento de la información en el presente. Entonces, para mí, ¿qué es procesar como verbo? Procesar es que el cliente caiga en cuenta de lo que él es. De lo que él es. Nosotros, o yo, siempre que converso con un cliente, tengo plena conciencia que el cliente es infinito, que el cliente es mucho más de lo que él muestra en esa conversación. Tengo conciencia que el cliente lo que muestra en su vida es parcial a comparación de lo que es infinito. Tengo conciencia que el cliente tiene el derecho, el deber y la necesidad y sobre todo el derecho a cambiar de valores incluso, a cambiar de principios, a cambiar de formas de ver el mundo. Es más, está muy bien que el cliente incluso caiga en cuenta de esos cambios. Entonces, procesar para mí es que el cliente no solamente cambie, porque ya cambiamos queriendo o no queriendo, la vida nos cambia queriendo o no queriendo, sino que el cliente se haga consciente de ese cambio. Y para mí concretamente, que el cliente se haga consciente de ese cambio en función del servicio del entorno, lo que llaman ecología del entorno. Es decir, procesar el presente es que el cliente se haga cada vez más consciente de sus cambios, de lo que tiene y de sus cambios, del proceso de sus cambios, y cómo esos cambios pueden estar al servicio de otras personas. Yo quiero aprovechar también esta pregunta que me inspira. Cuando yo trabajo con mis clientes, me pasa algo particular, que mis clientes suelen conversar sobre sus experiencias pasadas y suelen también planificar sus eventos futuros dentro de una conversación actual. Esa conversación actual que tenemos en ese presente no está divorciada a que el cliente pueda rescatar elementos de su pasado o planificar elementos de su futuro. Eso me gustaría mucho clarificarlo para este verbo que tú me has comentado, que es procesar. Es decir, no tengo yo ni un coach debe tener mayor problema en conversar sobre el pasado o conversar sobre el futuro. De hecho, está muy bien. El tema tiene que ver con el ritmo que el cliente vaya dando hacia eso. Si bien es cierto que un coach no indaga en el pasado, no profundiza en el pasado, o por lo menos el coaching que yo trabajo, estoy hablando cómo yo lo hago con mis clientes, que yo no profundizo en el pasado, no avanzo en elementos del pasado profundos, pero sí me adapto y me dejo fluir totalmente con lo que el cliente me va diciendo de su pasado. Y no lo interrumpo, no lo corto, no lo juzgo, no le digo que el pasado no existe porque ya pasó, no le digo nada de nada, ni de mis creencias, ni de las creencias que me aparezcan en el momento. Sencillamente me relajo, respiro, concentro, con mucha comprensión, con mucho amor, con mucho acompañamiento, lo acompaño a que él disfrute de su pasado y lo escucho con comprensión. Y de vez en cuando él termina su discurso, le hago preguntas de su presente.
Lo que no hago es indagar en preguntas sobre el pasado. El mejor ejemplo que puedo dar de esto es una imagen que se me vino hace poco en verano. Acá, yo estuve aquí en Barcelona, estuve en la playa, y de pronto yo me metí en el mar, ¡fuácata! Y en el mar duraba unos segundos sin respirar, pero llegaba un punto en que ya necesitaba respirar e ir a la superficie. Bueno, esa imagen es la que a mí me evoca esta maestría. Es decir, converso con mi cliente y profundizo, voy a las profundidades del mar que el cliente le permita su capacidad de no respirar, su apnea. Entonces, si el cliente tiene una capacidad de aguante profunda, yo me sumerjo con él hasta lo profundo. Pero lo que no hago es, le coloco una máscara de oxígeno para que él siga profundizando. No lo hago. Lo que hago es, lo acompaño hasta donde él ya no puede avanzar más de su pasado, porque ya no puede. Y no tiene otra opción que subir. Y si no sube, pues le hago una pregunta para invitarlo a que suba a la superficie, a que llegue a la superficie su realidad. Pero nunca lo juzgo porque me esté hablando de su pasado y nunca, mucho menos, sobre su expectativa futura. Entonces, concretamente con esta maestría, el hecho de procesar tiene que ver, repito, con esa capacidad que tiene el cliente de hacerse consciente de sus cambios y cómo esos cambios están al servicio de él y sus objetivos, obviamente, sin dejar a un lado los objetivos del entorno. Esa sería, pues, la respuesta que yo tendría para ti en esta pregunta, ¿no? Vale. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nos quedan unos otros minutitos más. Podemos hacer una segunda ronda de preguntas. Y pues voy a avanzar yo con otra pregunta que tengo acá, ¿no? Que la he escrito para ustedes. A mí me gustaría saber sobre los estados, esos niveles, esos estados. El estado corporal, racional, emocional. Nosotros dentro de nuestra escuela promovemos el estado espiritual y sobre todo el estado humorístico, que es ese sentido del humor que todos tenemos, es el sexto sentido, un sentido que nos permite saber que estamos bien y saber que las personas que pasan por nuestro espacio van a estar mejor, nosotros ofrecer la amabilidad de lo mejor para ellos. Entonces, mi pregunta tiene que ver con que en qué momento nosotros decidimos avanzar en que nuestro cliente se haga consciente de sus cambios en lo corporal, o en qué momento nosotros decidimos que el cliente se haga consciente de sus cambios en sus emociones, o por lo contrario, en qué momento nosotros decidimos que nuestros clientes se hagan conscientes de sus cambios de humor, o de sus cambios de forma de entender el mundo racional, o en sus cambios en la forma como se relaciona con las personas, o en sus cambios espirituales. ¿Qué nos motiva a nosotros como coaches para decidir en qué nivel nosotros vamos a trabajar con nuestros clientes? Esa sería mi pregunta y pues te la planteo a ti, Felipe, desde acá. Pues sí, es una pregunta para sacarle punta. Vamos a ver cómo la comprimimos. ¿En qué momento? El coach, por supuesto, debe estar enfocado en lo que el cliente dice, en lo que el cliente manifiesta en su conversación no verbal, para nosotros mostrarle a través de preguntas sus emociones y sentimientos en esa dimensión. Y vamos a nombrar una que otra dimensión para dar ejemplo. La que más manifiesta es la dimensión física, que tiene que ver
con lo que el cliente puede expresar con su movimiento o con su decir de qué le está sucediendo a él. Nosotros vemos, por ejemplo, su respiración, de qué forma está respirando, si una respiración profunda o superficial entrecortada, el ritmo de la respiración, si es rápida, las actitudes corporales, la posición del cuerpo, la contracción muscular que puede verse en los músculos de la cara. Son manifestaciones corporales de esa dimensión física. De acuerdo a lo que nosotros percibamos, pues hacemos una hipótesis y se la regalamos al cliente para ver qué es lo que está sucediendo en ese momento. Y para registrarle su manifestación de su estado corporal, en ese nivel corporal, pues de acuerdo a lo que él converse, nosotros podríamos regalarle preguntas como ¿qué haces tú para sentirte mejor cuando te desplazas de tu casa a tu trabajo? ¿O cómo estás durmiendo? ¿Cómo es tu dormir? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas en el comer para mantenerte saludable? ¿Cómo está? ¿Qué cosas haces para mantener un fuelle respiratorio? ¿Qué cosas haces para que cuando te desplaces a pie, mantener el ritmo? Eso es algún ejemplo con la dimensión física. Otra dimensión, otro nivel, otro estado, es la dimensión mental, que tiene que ver con lo que él raciocina, con lo que él conoce, con lo que él percibe para que la mente se estimule. Entonces, tiene que ver con el ambiente, y en estos días que la información pues es rápida, es cosmopolítica, viaja a la velocidad de la luz, está al alcance de todos, donde la persona debe estar actualizada de acuerdo a lo que él hace, que es imprescindible para fluir con el resto. Preguntarle, ¿en qué piensas tú? ¿En qué estás pensando en este momento cuando eso? ¿Qué piensas tú en el momento que eso te está sucediendo? ¿Qué estás haciendo para cultivar esa mente? ¿Qué cosa lees? ¿Cómo te estás desarrollando mentalmente como persona? Y si paseamos por otra dimensión, la dimensión emocional, la dimensión social, ¿y con qué tipo de persona las emociones despiertan en las personas cuando ella se relaciona con el otro, con el prójimo o con el entorno, que los influye para tomar una u otra decisión? Se toman decisiones emocionales. Entonces, y tiene que ver con él mismo y con su entorno. ¿Con qué personas te juntas? ¿Qué amistades tienes? ¿Qué amistades te gustaría tener? ¿Con qué tipo de personas quieres relacionarte?
Eh, ¿qué te deja esa persona cuando te relacionas con ella? ¿Qué te aporta? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te sientes con respecto a las culpas? ¿Te castigas con las culpas en esos pensamientos internos que se manifiestan y te da emoción? Te sientes culpa y te agredes con ella. Vives en un pensamiento de culpabilidad. Tienes conciencia de eso. Y así vamos paseando de acuerdo a lo que percibamos de él. Vamos paseando por dimensiones. La, la- la dimensión espiritual que tiene que ver con nuestros valores, que nos impulsa, para qué hacemos las cosas, que nos impulsa a hacer las cosas, nuestras, nuestras creencias, las cosas trascendentes. ¿Cómo estás contigo mismo? ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Sientes incomodidad por alguna cosa que has hecho, has dejado de hacer? ¿Cómo te sientes con los demás? ¿Tú cómo estás con tu pareja? ¿Y cómo está ella contigo? Y así seguimos indagando. Hablamos de un sentido que es el sexto sentido, que es el humor, la dimensión humorística, que es un estado que nos conecta con nuestro entorno y con nosotros mismos de lo que nos está ocurriendo. Y que es aquella capacidad natural de la persona de interpretar su realidad cuando percibe, cuando se comunica, que puede generar un estado gracioso, puede generar gracia en los demás o en él mismo, que lo más sabroso es reírse de uno mismo. Bueno, y así cada estado, por eso digo que es una pregunta extensa que si nos da chance, pues seguro sacaremos punta a esas dimensiones o niveles. Bienvenida, Sion. Vale, muchísimas gracias, Felipe, por tu reflexión, por esas pinceladas que estás dando, una pregunta justamente extensa, porque las dimensiones es casi todo el entorno de nuestra vida, y gracias por compartir tus experiencias y las cosas que tú haces con tus clientes y por ejemplos concretos para las personas que nos están escuchando. Bueno, Felipe, ¿qué pregunta traes tú hoy concretamente para Sioni, que ya se ha incorporado a esta transmisión? Bienvenida, Sioni. Estamos felices de verte. Vale, cuéntanos qué pregunta traes tú, Felipe. Mute, es que no te escuchamos porque, exacto, estás en mute. Y Sioni también lo está, pero bueno, ya ella ahora se incorpora. Sioni, buenas tardes. Tengo una pregunta para discernir de esta maestría, para aclararla un poquito más. ¿Cómo te das cuenta, Sioni, de que estás aplicando y viviendo esta maestría en la sesión de coaching? ¿Qué cosas suceden? ¿Cómo te das cuenta de que estás enfocada en la maestría para vivirla? Hola, Hola, hola. hola Felipe, gracias por tu pregunta, Fran, Freddy, a toda nuestra linda audiencia que está escuchando pues este webinar sobre la maestría número 4, Vivir en el Presente, una de mis maestrías favoritas, porque ya voy a responder tu pregunta, Felipe, pero quería comentar que para mí esta maestría significa, como coach, es así como ese hilo del papagayo o de la cometa que te lleva o que te ancla en el
coaching realmente, que te ancla a lo que puedes hacer en el ahora, justamente en el presente, y al coachee o al cliente precisamente a visualizarse en la acción y en lo que tiene o no tiene en su momento presente para trabajarlo. Y contestando un poco a tu pregunta, ¿cómo me encuentro, cómo veo que estoy en presencia de esta maestría? Bueno, precisamente no, digamos, no anclándome como coach en relación a las preguntas o en relación a lo que me esté comentando el cliente de su pasado o el problema o de lo que quiera resolver, llevándolo a qué es lo que tiene el día de hoy que pueda reconocer en sí mismo, que pueda visualizar, que pueda apoyarse en ello, o que no tenga precisamente para que pueda fortalecerlo o buscarlo con herramientas o desde el alcance que tenga para que se proyecte hacia lo que quiera lograr. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy en presencia de la maestría? Cuando lo invito por medio de preguntas a que se visualice en este momento, a que se visualice en el presente, en llevar cualquier acción o cualquier problemática a lo que quiera lograr hoy o a lo que tiene hoy. Por ejemplo, si la persona está divagando en que antes no había realizado algo o que tal cosa le sale mal o que quiere lograr algo y no lo tiene, entonces son preguntas llevándolo cómo sí lo lograrías hoy o qué te falta hoy para realizarlo o cómo te sientes hoy en relación a eso. Cuando hablo de hoy, no tiene que ser específicamente el día, sino en ese momento. Entonces, tiene que ver con eso, y creo que estaban hablando de los niveles, y lo otro importante que veo, cómo te das cuenta, es también porque ese sentimiento que fluye, o esa emoción, es lo que quiero decir, esa emoción que fluye desde el momento que la persona está allí en la sesión de coaching, te va conectando de forma holística con el resto de los niveles, para que la persona pueda, digamos, yo lo puedo decir como un dominó, que va trabajando un nivel y se va conectando con otro, y que tengo este otro nivel, que tengo este en otro nivel. Es decir, explorando entre todas esas capas de emociones de la persona ahora mismo, dónde puede explorar y dónde puede conectar para impulsarlo hacia la acción del presente y futuro inmediato. Esa es la respuesta que tengo, y decir que esta maestría es el ejemplo vivo para mí, o una diferencia muy poderosa probablemente de otro tipo de metodologías u otro tipo de terapias de trabajo con personas, que es más allá de quejarse, más allá de lo que no puedo, más allá de lo que no hice, o más allá de lo que desearía, es que sí tengo, que sí puedo, o que puedo construir a partir de ahora hacia adelante. Bueno, esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, y los sigo acompañando en estos minutos finales. Gracias, Sioni. Gracias, Sioni. Gracias por tu energía, y quiero agradecerte públicamente por estar, aunque sea estos minutos tan valiosos de tu tiempo acá con nosotros. Sabemos que hoy concretamente estabas tú en unas actividades que casualmente tienen que ver con procesar en el presente y con coaching aquí en Barcelona, y agradecemos que hayas hecho una pausa en ese espacio de esa actividad, pues para conectar con nosotros y conectar con tu audiencia y ofrecernos, digamos, esas reflexiones y esa energía tan bonita que tanto nos gusta a nosotros, concretamente, ¿no? De que estés con nosotros. Muchas gracias. Pues nada, entonces ya vamos a finalizar, digamos, esta entrega. Como les he dicho, estas son entregas breves, son casi cápsulas, son algunas pinceladas, reflexiones. Tratamos con todo el cariño del mundo, tanto José Francisco Díaz desde Málaga, tanto Felipe Salas desde Bogotá, tanto Sioni Santander desde Barcelona, y tanto yo, Freddy Salas, como un servidor desde acá ahora, desde Barcelona o desde cualquier parte del mundo, que lo hacemos con mucho mimo, con mucho cariño, con el mejor de nuestros corazones, con el mejor de nuestras entregas, con la intención de que tú puedas generar reflexiones
sobre estas maestrías, clarificar algunas dudas, pero sobre todo, como siempre decimos, que te vayas con muchas más dudas sobre esta maestría para que la puedas seguir desarrollando. Sabemos y esperamos honestamente que estos espacios sean de muchísima utilidad para ti. Pues nada, ya vamos cerrando. Sí, voy a dejar un minutito para que nos despidamos rápidamente. Vamos a empezar por Felipe, luego José Francisco, luego Sioni, y bueno, ya yo me despedí, yo no tengo más que despedirme. Entonces, bueno, te escuchamos, Felipe. Bueno, para mí un agrado pues haberlos acompañado en esta nueva entrega. Espero poder seguir asistiendo para seguir hablando de mi experiencia y que recordemos entonces que en esta maestría nosotros, coach, es nuestro deber estar conectado, enfocado con el cliente de forma holística, como ya lo dijo Sioni, para percibir en el cliente las cosas que él tiene necesidad de decir y quiere ser escuchado para nosotros a través de su discurso, explorar y registrar en él su estado desde el aquí y el ahora, en sus diversos niveles, que habíamos mencionado que era el corporal, el mental o racional, el emocional, el humorístico y dos más, el social y el espiritual, con el objetivo que él se dé cuenta del proceso que está viviendo para que haga algo con eso en presente. Muchas gracias. Vale, genial. Gracias, Felipe. José Francisco, escuchamos tus reflexiones finales. Muy bien. Vale, pues sí, pues gracias a todos por este momento y vivir esta aquí muy bien maestría presente. Ya las otras fueron y ya llegarán las que vienen. Y verdad que es una maestría que hay que vivir dentro y fuera de la sesión de coaching, ya que es una maestría que, bueno, también dentro de la sesión de coaching en todo momento hay que decirlo, ¿no? Para mí una de las maestrías más importantes que hay de las 9 que existen y donde el coach ve en el cliente una necesidad de traerlo siempre al presente, porque en todas las sesiones suele haber un divagamiento de para adelante, para atrás, pasado y futuro, y no está muy presente. Entonces, nada, en eso me llevo de esta sesión. Vale, gracias José Francisco por tus muy, muy valiosas reflexiones para nosotros que seguimos aprendiendo con lo que comentas y para la audiencia que nos está viendo y escuchando. Vale, Sioni, ¿y tus palabras de reflexión final? Bueno, decirles a ti que nos estás escuchando, si bien eres coach, te estás preparando para ser coach o no eres coach, decirte que te enamores y te inspires de esta maestría que es vivir en el presente. Es una maestría inspiradora, es una maestría poderosa y como coach es una gran herramienta para aprender a entender que lo que tienes ahora no se va a volver a repetir, que lo que ya pasó es pasado y que nunca más vas a ser como eres ahora. Entonces empezar a aprovechar este instante, este momento, lo que eres ahora, lo que puedes hacer y mirar hacia lo que quieres lograr. Es mi invitación que te hago a ti que nos escuchas. Pues nada, a todos gracias y gracias a mis compañeros y por el espacio. Un saludo. Adiós.
Vale, pues yo me voy con muchas emociones de todo lo que ustedes dijeron. Rescato la capacidad de percibir lo que el cliente nos está diciendo, que es escuchar, que ha comentado Felipe. Rescato el vivir, el presente de ahora, de esto que estamos viviendo, disfrutando y sintiendo en este instante que estamos conectados, del cual habla José Francisco. Y rescato esa inspiración tan bonita de ser conscientes de que lo que está ocurriendo ahora no va a volver a repetirse nunca más, y que siempre estamos sometidos a espacios, sometidos no, siempre estamos sumergidos y disfrutando de espacios de cambio. Así que mi invitación, yo creo que ya tú que nos estás escuchando has caído en cuenta que esto es casi que una extensión de la maestría que conversamos anterior, de la escucha comprometida. Es una extensión de escuchar con compromiso, con cariño y con mimo a nuestros clientes. Y pues mi invitación es a que sigas escuchándonos, sigas viéndonos las próximas entregas que vamos a tener y que, como dice mi Master Coach, vive de instante en instante. Esa es mi invitación. Bueno, gracias a todos. Chau, chau. Gracias. Adiós.